Listo. Bueno, mis hermanos, nos preparamos entonces para nuestro tema número 12 de esta serie, trabajando, acá lo tengo puesto, trabajando en mí. Hemos venido aprendiendo durante varios domingos algunos enemigos. Estamos conociendo los enemigos que nos impiden trabajar en nosotros. Y por esa razón, antes de conocer nuestros dos enemigos de esta tarde, vamos a recordar un poco lo que estamos aquí, lo que están hoy también por primera vez. Vamos a recordar cuáles fueron los últimos enemigos que aprendimos a la luz de la Biblia, que tenemos que trabajar para poderlo vencer, porque esos enemigos son precisamente los que no nos están dejando trabajar en nosotros. Son esos enemigos que no nos están dejando crecer como cristianos, no nos están dejando crecer en la voluntad de Dios, no nos están dejando madurar en las cosas del Señor. Recordando los primeros enemigos que pudimos conocer, el domingo que tocamos el tema 2A, los dos primeros enemigos que pudimos conocer fue la ociosidad y la pereza. Repitan conmigo: la ociosidad y pereza. La pereza y la ociosidad. Vimos que estos son dos enemigos bastante fuertes. La ociosidad, el que no hace nada; la pereza, el que teniendo que hacer cosas importantes no la hace, simplemente, bueno, tengo pereza, tengo flojera. Acá en Argentina creo que dicen fiaca, ¿no? Tengo fiaca. Así que estos son enemigos que tenemos que vencerlos para nosotros poder conocer la voluntad de Dios, para conocer la palabra del Señor. Luego conocimos dos enemigos más. No solamente tenemos como enemigo de nuestra fe, de nuestro crecimiento espiritual, a la ociosidad y a la pereza, sino que también tenemos la indisciplina y la procrastinación. La indisciplina, no ser disciplinados, ser de eso como, bueno, como las cosas vengan, como Dios quiera. Entonces el indisciplinado le cuesta orar, le cuesta leer la palabra, le cuesta tener un rumbo fijo a dónde quiere ir. Y es una realidad que sucede el día de hoy, no solamente en el ámbito espiritual, hermanos. Eso sucede inclusive en muchas áreas de nuestras vidas. Hay personas que no saben a dónde van, no saben a dónde están apuntando, quieren vivir el día. Usted sabe que el día de hoy está muy famoso ¿cómo llaman esto? La mentalidad aventura, ¿no? Yo me lanzo y pruebo, pero es peligroso porque van pasando los años y entre aventura no se sembró nada. Y lamentablemente, si no hubo siembra, ¿qué es lo que tampoco habrá? Cosecha. Donde no hubo siembra, es imposible que haya cosecha. Entonces, la indisciplina, la procrastinación, el dejar las cosas importantes, no, mañana lo hago, no pasado mañana, pero pasado mañana, el otro día, cuando vienes a ver, también la vida se fue. La vida se fue, las oportunidades también se fueron y no se logró gran cosa. Entonces tenemos 4 enemigos, hemos aprendido hasta el día de hoy, 4 enemigos de mi fe, 4 enemigos de tu fe, 4 enemigos de nuestra fe, mis hermanos. Vuelvo y reitero, como lo dije hace varios domingos, acá no quiero hablar del diablo, todos sabemos que el diablo es un enemigo, no quiero hablar del mundo, todos sabemos que el mundo es un enemigo, pero estos son las pequeññas. Estos son los que a veces pasan desapercibidos porque no los vemos como un enemigo. ¿Quién va a ver la ociosidad como un enemigo? Muy pocas veces. Más bien a veces hay gente que lo ve como una virtud. ¿Entiende? No los vemos como enemigos, pero creo que aprendimos que son enemigos. Amén. Son enemigos. La pereza. Ay, que yo soy así, es que mi mamá era así, mi papá era así. No. La pereza es un enemigo. No podemos verlo como algo que me lo va a ayudar en la vida. Pues no, la pereza hay que vencerlo. Hay que hacer algo, como ya se le digo a mis hijos, cuando hay que hacer algo hay que hacerlo ya. ¿Comprenden? No por emociones, no si quiero, no. Hay que hacerlo. ¿Me entiendes? De pequeños detalles que a veces uno no lo hace y cuando ven a ver siempre hay consecuencias. La indisciplina también. Dios nos llama a ser disciplinados, hermanos. Dios nos llama a ser disciplinados. No es algo, bueno, es que el pastor tiene que ser disciplinado. No. Ustedes también tienen que ser disciplinados. Todos los creyentes. Dios nos ha llamado a ser gente disciplinada. Cristo era un hombre disciplinado. En un momento llegaron y le dijeron al Señor,
Lázaro está enfermo, tu amigo, ¿se acuerdan esa historia en Juan capítulo 11? Tu amigo Lázaro está enfermo. Y el Señor, ¿qué dijo? Bueno, vale, vamos. Yo le digo, no, mi hora no ha llegado, mi momento no, el Señor tenía todo bien agendado, ¿no? Él dijo, no, ahora si el Señor se moviera por emociones, perdón, capaz que hubiese ido simplemente a la primera y hubiese salido de su disciplina. El Señor tenía una disciplina, el Señor dijo, no, todavía no. Al cuarto día, el Señor, sin que nadie le dijera nada, levanta a los discípulos y dice, vamos que tengo que ir a levantar a Lázaro. Y los amigos, wow, ¿por qué el Señor actúa así? Porque el Señor era disciplinado. Cuando somos disciplinados, hacemos las cosas en el momento que hay que hacerlas, pero también dejamos de hacer cosas en el momento que no hay que hacerlas. Eso también forma parte de la disciplina. La procrastinación, perdón, aquellos que siguen retrasando cosas. No hay que retrasar cosas. La Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. Si usted hace algo antes de tiempo, es probable que tenga consecuencias. Pero si también hace algo fuera del tiempo que había que hacerlo, también tiene consecuencias. Entonces, mire lo complejo que es nuestra vida, hermano. Por eso es que necesitamos tanto a Dios, como usted no tiene idea, porque estamos en una lucha, porque si tengo una oportunidad, o Dios me pone una oportunidad adelante, si no lo tomé a tiempo, ya eso tiene una consecuencia. Si no lo tomé al tiempo que tenía que tomar. Pero si dejo pasarlo también tiene una consecuencia. Entonces, es como que siempre tratando de estar en el tiempo de Dios. Y ¿saben algo? No es fácil. No es fácil. Y todo eso demuestra lo tanto que necesitamos a Dios para que nos coloque en el punto exacto donde está la bendición que Él tiene para nosotros. No es fácil, vuelvo y reitero. Es algo que tenemos que trabajar con ella prácticamente toda la vida, pero sí es posible, ¿ok? Hoy vamos a ver los últimos enemigos de esta serie. Ya vimos la ociosidad, la pereza, la indisciplina y la procrastinación. Hoy tenemos dos nuevos y últimos enemigos de nuestra fe, y estos enemigos son importantes, son particulares, porque estos dos enemigos que vamos a ver ahora prácticamente son resultados de los enemigos anteriores. De hecho, no, estos dos enemigos son más fuertes que los anteriores. De hecho, muchas veces los anteriores enemigos, la ociosidad, la pereza, la indisciplina, la procrastinación, no se pueden vencer, porque estos dos no lo hemos logrado vencer. Estos dos son, como dicen por ahí, la madre de todas las batallas. Estos dos últimos enemigos. ¿Cuáles serán esos dos últimos enemigos de mi fe, de su fe, de nuestro crecimiento espiritual? Número uno, tenemos mis temores. Repitan después de mí, mis temores. Mis temores. Mi primer enemigo en esta tarde, mis temores. Fíjense que no coloqué los temores del vecino, no. Repitan conmigo, mis temores, los míos. Y ahí cada quien vaya pensando, no, mis temores. Y el segundo enemigo que vamos a estar aprendiendo a vencer también en esta tarde es una vida sin el temor a Dios. Mire qué similitud tienen, pero como les dije hace rato, por estos dos enemigos a veces es prácticamente imposible vencer los cuatro anteriores. El salmista David dice en el Salmo 34, versículo 4, pueden leerlo conmigo, creo que se ve ahí, ¿verdad? Leemos juntos, ¿le parece? Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de algunos de mis temores. Bueno, me están corrigiendo, ¿ves? No dice de algunos de mis temores. Dice que David dice que Jehová lo libró ¿de qué? Todos sus temores. Es decir, mis hermanos, Dios tiene la capacidad para librarnos de todos nuestros temores, porque yo fui que me equivoqué. Yo dije de algunos, pero la Biblia no dice de algunos. La Biblia dice de todos mis temores. Me libró de todos mis temores. Usted puede imaginar, puede pensar los temores que se les ocurra, esas que puede librar Dios de ella. Amén. Dios no puede librar de ella, de todos mis temores. Mis temores tengo que vencerlos. Dirá que está a tu lado, mis temores tengo que vencerlos.
Ahora dile, tus temores tienes que vencerlos. Sí, y así estamos, venciendo los temores. Para poner un poquito en criollo, es lo que me da miedo. No, es que me da miedo esto. Pero vamos, no, es que me da miedo. Y si nos ponemos a analizar, esta generación se caracteriza por eso, por tener mucho temor. Es una generación que aunque parece muy aventurera, pero no es tan aventurera del todo. Aventureros nuestros padres. Eso tenían, fuerte nuestros padres. Estos sí tenían para vencer los temores, pero estamos en una generación donde está costando vencer los temores. ¿Y sabes dónde se nota eso? Eso se nota en los problemas de salud mental, se nota en las inseguridades, se nota muchas veces en las indefiniciones. Se ha hecho meme y a veces nos reímos y a veces uno ve esos videos, uno se ríe, pero muchas veces hay adultos que tienen 40, 45 años y todavía no saben qué van a hacer con su vida. Estamos en estos tiempos así. Vive con la mamá, que no tiene nada de malo vivir con la mamá. A mí me encantaría vivir toda la vida con mi mamá. Así que por ese lado no lo digo como una crítica, sino como una situación que pasa, ¿no? Viven con la mamá, pero sin un proyecto de vida, sin un plan. Y aunque usted no lo crea, hay gente que vive así. ¿Por qué? Porque está absorbida por temores. Está absorbida por dar ese paso que tiene que dar, porque en la vida hay que dar pasos. En la vida hay que dar pasos, hermano. Así como damos pasos de fe como para aceptar al Señor, para caminar con el Señor. También tenemos que dar pasos si vamos a empezar una familia. Hay que dar pasos. Hay que dar pasos. Empieza pasos y hay pruebas, hay dificultades. Hay que dar pasos. La vida se construye dando pasos. No esperando que la vida va a llegar con cosas para poner la mano en nosotros. En el caso de nosotros, la gran mayoría que en su momento nos tocó dejar Venezuela. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¿Ve? Que nunca se borrará. ¡Qué dolor! Pero en su momento tuvimos que dar pasos. ¿Se entiende? Tuvimos que arriesgar porque, bueno, en mi caso, mi experiencia con mi familia, antes de salir, nosotros miramos videos en el YouTube de Argentina, pero ya que llegué aquí, los youtubers lo que muestran es puro Puerto Madero. No, no te enseñan la realidad, ¿no? Y uno pensaba que Argentina era Puerto Madero, pero no, al llegar acá, pues, obvio que hubo dificultades, hubo pruebas. Hubo dificultades, pruebas, todavía las hay, pero uno dio el paso. Y así se vencen los temores, dando pasos. Pero los temores son prácticamente el gran arma de Satanás en este tiempo. La gente está muy atemorizada, hay mucho temor en muchos aspectos de la vida. Y si hablamos de la fe, ni se imagina. Si hablamos de lo espiritual, ni se imagina, mis hermanos. Así que voy a empezar con mis temores y luego vamos a ver que en contraposición de personas que está muy absorbida por sus temores, así también hay gente que ha decidido vivir sin el temor a Dios. Así hay gente que ha tomado una posición totalmente independiente, que cree que puede solo, que cree que está empoderado, que cree que nada lo va a detener, y esa persona ha decidido vivir sin temor de Dios, sin temor a Dios. Ambos son enemigos. Así como estar saturado de temores es un enemigo que te va a impedir crecer en la fe, crecer espiritualmente, así también pensar que podemos vivir una vida sin temor a Dios es un gran error también. Así que vamos a avanzar un poco. Vamos a ver en primer lugar mis temores. Acá dice nuevamente el salmista: busqué a Jehová y me libró de todos mis temores. Vamos a desgranar un poco esos temores en lo que realmente nos interesa, que es en la parte espiritual, lo que no me permite crecer, lo que no me permite tener una fe firme, hermanos. Carece mucho eso el día de hoy, una fe firme. Hay gente empezó, ay, mire el hermano, mire la hermana, mire el jovencito, empezó, qué bien, y a los 5 años, no, se apartó, o no, ya no está en la iglesia. Y muchas veces falta ese paso firme, esa firmeza en la fe.
Podemos cambiar de iglesia, puede haber cambio de iglesia por circunstancias locales, de viaje, muchas cosas. No es la iglesia que hace a alguien cristiano, pero la fe en Cristo debería ser inmutable. Amén. La fe en Cristo. Si yo soy cristiano en Argentina, en Venezuela, en la China y donde sea, eso debería ser inmutable, no debería variar por ninguna circunstancia que yo esté viviendo, que yo esté pasando. No me importa, soy cristiano. Y esa fe firme es la que realmente carece mucha gente el día de hoy que tiene nombre de cristiano. ¿Cuáles son esos temores que tenemos y debemos sacar hoy de nuestras vidas, mis hermanos? Número 1, el temor de hacer pública nuestra fe. Ahí está el primer temor. El temor de hacer pública mi fe. El temor de pararme en el trabajo, de pararme donde yo soy cristiano. No, yo llego, si es que si digo que soy cristiano, por ahí voy a perder algunos privilegios, pero es que, y hay gente con este tipo de actitudes. Y tenemos temor, hermanos, de hacer pública nuestra fe. Muchas veces, no lo digo como una crítica, pero a mí me ha pasado, ustedes saben que yo soy súper activo en las redes sociales, siempre estoy montando cosas, y por ahí yo a veces agarro un día, bien sea que me tomo una foto con la familia, con los amigos, y eso, y lo monto en el Facebook, ¿no? Y ahí usted ve como 200 likes, y lo comparten, la foto del pastor con la familia, qué lindo, qué cuchi, pero monto un mensaje, un texto, nadie lo comparte. O la mayoría no lo comparte, ¿no? Entonces uno se queda pensando, he visto también creyentes que sube de todo, está bien, sube de todo, pero no sube ni un texto, ni un mensaje espiritual. Entonces tus amigos no saben quién eres. Porque aunque ustedes no lo crean, estamos en este tiempo, la vida de uno termina siendo lo que está en las redes sociales muchas veces, ¿o no? La vida de uno es lo que tus amigos ven en tu estado, es lo que tus amigos ven en tu Instagram, es lo que tus amigos ven en tu Facebook. No guste o no, este es el nuevo mundo que tenemos. Tan sencillo, si alguien llega y googlea David Urelia, todo lo que ve, esa es mi vida. Todo lo que ve, esa es mi vida. Y la persona va a deducir que yo soy tal persona conforme a todo lo que ve en mis redes sociales. Es el tiempo que estamos viviendo. Y ahí entonces nos hacemos la pregunta, ¿públicamente eres cristiano? ¿Públicamente eres cristiana? Porque ese es el temor. A veces tenemos temor de hacer pública nuestra fe, mis hermanos. Pero vamos a ver en Juan capítulo 12. Ahora sí les pido que lean conmigo, que busquen Biblia. Vamos a estar leyendo rápidamente. Juan capítulo 12, versículo 42. Había unas personas también en los tiempos de Jesús que también tenían ese temor. También estaban lidiando con ese temor. Juan 12, 42. Ubíquenlo ahí, por favor. Juan 12, 42. Me encanta que podamos leer juntos, así que avísenme cuando lo tienen. Juan está después de Lucas. O no, fíjate. Hasta dudé, hasta yo dudé. Muy bien. Juan 12, 42. ¿Estamos? Ayúdale a la joven que está buscando, ayúdale por favor, ayúdame. Muy bien. Que vamos a leer todos juntos, porque es todo lo que nosotros nos vamos a llevar, es lo que nos vamos a llevar a casa, es lo que nos vamos a llevar nuestro espíritu. Juan 12, 42, en los tiempos de Jesús habían personas también que querían caminar con el Señor, que querían ser cristianos, pero también estaban esclavizados por el temor. Juan 12, 42. ¿Estamos? Amén. Ahora sí, leemos juntos. ¿Qué dice? Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. ¿Estamos viendo? ¿Ve? Que en los tiempos de Jesús era igual. Había gente también lidiando con sus temores. Lo acabamos de leer. Dice que creyeron en Jesús. Jesús predicó. Y ellos dijeron, sí, no, es que este es el Mesías. Este es el Cristo. En su corazón lo decían. Pero
en su día a día, cuando vean a alguien criticando a Jesús o hablando mal de Jesús, se quedaban calladitos. No decían nada. ¿Por qué no decían nada, mis hermanos, según lo que leímos? Tenía miedo. Miedo de ser expulsados. Y muchas veces nosotros no somos muy diferentes de lo que acabamos de leer. A veces tenemos miedo de hacer pública nuestra fe. ¿Sabe por qué? Para no perder los amigos. A veces tenemos miedo de hacer pública nuestra fe porque decimos, pero es que si hago pública mi fe, nadie me va a invitar, voy a perder mi vida, voy a perder mi contexto social. Y se nos llena la vida de un montón de temores, mis hermanos. En los tiempos de Jesús, lo acabamos de leer, hubo gente que creyó en Jesús, pero no podía, no tenía la valentía para hacer pública su fe. Y estas personas que no hacían pública su fe, les pregunto, ¿podían crecer? No. ¿Iban a poder crecer? No. Porque ustedes se acuerdan hace varios años que salió una película muy famosa que se llamaba Cristiano a la Secreta, ¿no? ¿No le van a ver? Ah, bueno, ustedes no. Cristiano a la Secreta se llamaba. Era un cristiano que vivía como diablo, pues. Cristiano en la iglesia, diablo en la semana, ¿no? Entonces, muchas veces nos pasa eso, mis hermanos. ¿Por qué? Porque si yo hago pública mi fe, ¿saben lo que va a pasar? Que es muy seguro que yo esté siempre a la mirada o a la observación de aquellos que no son cristianos. Y hay gente que tiene miedo de eso. Hay gente que no puede vivir con eso porque dice, no, pero es que si yo llego y yo digo que soy cristiano, por ahí capaz que si hago algo, pero no, entonces prefiero no decir nada o prefiero no mostrar. No digo necesariamente decir. No es que vamos a llegar al trabajo, soy cristiano, no. Pero vivir como cristiano, vivir. Es como yo ahorita trabajé más temprano, gracias a Dios, desde que llegué los domingos voy a la iglesia. Y el chico que me releva en el trabajo, los primeros días que yo empecé en ese trabajo, llegaba a 2:30, 2:15. Pero de que yo le hice entender a él, no, mira, los domingos en la iglesia estoy, la iglesia. Ahorita me llega a la 1:30, a la 1:45. Y nada más llegando, él dice, David, anda, yo sé que tú vas a la iglesia. Claro, pero tenemos que hacer pública nuestra fe, mis hermanos. ¿Por qué la gente nos llama para invitarnos, nos llama para hacer algo de pronto un domingo en el horario que habitualmente estamos en la iglesia? Porque usted no ha puesto los puntos claros. Es así. El día que usted ponga los puntos claros, por lo menos si asiste a esta iglesia, de 4 a 6, nadie lo va a invitar a ningún lado. Es sencillo. Nos siguen invitando porque no hemos hecho pública nuestra fe. Tan sencillo. Y es lo que pasa, y es un temor que muchas veces nos impide hacer eso. Había un pastor Adrian Roger, pastor muy famoso bautista, y él contaba un testimonio. En una oportunidad, él estaba en su casa y venían unos familiares, de pronto lo llaman unos familiares. Adrián, mira, sorpresa. Dime, vamos en camino, vamos para tu casa. Venían de lejos, 500 y pico de kilómetros, no sé. Y él, ay, qué bueno, primo, hermano, no recuerdo qué parentesco era. ¿Cómo a qué hora van llegando? Bueno, Adrián, vamos llegando a tal hora, que era la hora de la iglesia. Y Adrián se hace un pequeño silencio. Y le dice, bueno, primo, está bien, no hay problema, los esperamos. Cuando lleguen, debajo de la alfombra, ahí va a estar la llave de la casa. Pueden pasar, coman todo lo que ustedes quieran y nos vemos más tarde. Oye, pero Adrián, estamos viajando casi 800 kilómetros para visitarte. ¿No te parece que sea un día para atendernos y recibirnos? Y él le dijo, no, primo, ustedes saben muy bien que nosotros somos cristianos y a esa hora que tú vas a llegar, nuestro lugar es la iglesia. Eso es hacer fe pública nuestra fe. Eso es hacer pública nuestra fe. En ese horario no me llames. Ese horario estoy en la iglesia. Poner a Dios en primer lugar. Pero a veces tenemos temor de hacerlo. Por eso es que tenemos que trabajar en eso. No es algo que es fácil hacerlo. No, ni yo soy el ejemplo. No es fácil, pero hay que trabajar en eso, hermanos. Es una tarea pendiente. Tengo que trabajar en que todo el mundo sepa que soy cristiano, cristiana y que tengo horarios en donde estoy con el Señor. Y conforme trabajemos en eso, va a llegar un tiempo, ella va a la iglesia. Denla tranquila que se va a la iglesia. Y así, qué lindo, ¿no? Ahí está el testimonio para la gloria de Dios. Amén.
Vamos a ver Marcos 8:38. Tenemos otro caso también. ¿Ya lo tienen ya? Ah, ok. Muy bien, muy bien. Marcos 8:38. Miren lo que va a decir el Señor Jesús. El peligro de no hacer pública nuestra fe. Hay consecuencia a ese temor. Ese temor tiene consecuencia. Marcos 8:38. ¿Lo tienen? Amén. Leemos juntos, ¿le parece? Bien. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Más claro ni el agua. ¿Sí o no? El que se avergonzare de mí. ¿Me entiendes? Porque tengo vergüenza. Fíjese ahorita como le estaba comentando al principio de la reunión. Con el auge del Papa y el Papa por acá, todo el mundo, soy católico, soy católico, soy católica. Y todo el mundo anda, de pronto ahora resulta que todo el mundo es católico, ¿no? Y está bien, yo soy cristiano. Tan sencillo, ¿no? Se respeta la creencia de cada quien, pero si usted es católico, perfecto que sea católico, yo soy cristiano. Entonces, la pregunta es, ¿por qué únicamente son los cristianos que tienen temor de hacer pública su fe? El musulmán, por manejar este contexto de religiones, el musulmán llega a un país y está con sus cuestiones, las mujeres se ponen lo que se colocan y no sienten vergüenza. El judío, usted ve a los judíos ahí en 11, andan con su ropa, con su fleco. Eso es su creencia. Sí. Los únicos que tienen vergüenza son los cristianos. Analícelo para que usted vea que no es mentira. Somos los únicos que para decir a una persona, no, yo soy cristiano. Ay, estoy yendo a la iglesia, dice. A veces voy, decimos. No. Algunos dicen, no, pero no estoy tan comprometido. ¿Sí o no? Hemos escuchado eso. Y uno dice, ¿pero por qué? ¿Ve? Y aquí el Señor está diciendo, ¿tú te avergüenzas de mí? El Señor dice, ¿te avergüenzas de mí? Bueno, más adelante, cuando pensemos que ya tenemos el premio ganado, nos vamos a llevar la sorpresa de que no tuvimos premio, no ganamos nada, porque ahora es el Señor que se va a avergonzar de nosotros. Porque nosotros nos avergonzamos de Él. ¿Ve? No, es que tengo muchos, bueno, yo tengo, no sé, como 300, 400 contactos en mi WhatsApp. Y yo pongo todas mis cosas en mi estado. No me interesa que quien lo vea, quien no lo vea. Soy cristiano, soy lo que soy. Si por ser cristiano alguien me va a tratar menos, que me trate menos. Si por ser cristiano alguien va a dejar no sé, de hablarme, de hacer compañerismo conmigo, que lo deje. No hay problema, hermano. Nosotros tenemos que hacer pública nuestra fe. Otro pasaje lindo, 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 4 al 10. Vamos a leerlo. Esta es una iglesia, se llama la iglesia preferida de Pablo, ¿ok? Del apóstol Pablo. Esta fue la iglesia preferida de Pablo. Ahora, vamos a leer por qué Pablo se sentía tan orgulloso de esa iglesia. 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 4 al 10. Ahora sí estamos bien. 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 4 al 10. ¿Estamos? Amén. Vamos a leer entonces. Dice, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación,
con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ven por qué a Pablo le gustaba esta iglesia? Porque es una iglesia que no encerró su fe. Dice que la fe de ellos se divulgó, se hizo conocer por todos lados, por todas partes que ellos iban. ¿Qué son ustedes? No, mira, nosotros antes éramos paganos, antes adorábamos yeso, antes éramos idólatras, ahora somos cristianos. Y la fe de ellos se divulgó por todas partes. Esta fue la iglesia, no digo preferida, no había una preferencia, pero esta es la iglesia que dejó con mayor orgullo a Pablo, por la manera, porque ellos hacían su fe pública, mis hermanos. Así que el primer temor que tenemos que vencer es ese temor de no querer hacer pública nuestra fe, mis hermanos. No le dé miedo, no le dé miedo. Mientras más hagamos pública nuestra fe, vamos a alcanzar dos grandes beneficios. Primero, el Señor se va a enorgullecer más de nosotros, y en segundo lugar, va a tener más posibilidad de ganar a alguien para Cristo. A alguien para Cristo, porque cuando usted no hace pública su fe, ya usted deja de ser un faro, porque es como los faros, ¿no? El cristiano es como un faro. El faro está puesto como una montaña, ahí en lo más alto, y van los barcos. Los barcos van perdidos, cuando el barco anda desorientado, ¿qué hacen los barcos? Miran, apuntan donde está el faro alumbrando, y ahí fijan su rumbo, y llegan al lugar seguro. El cristiano es así. Usted puede estar en un trabajo y es capaz que usted dice, bueno, no hablo con nadie, no evangelizo a nadie. Pero mientras usted viva la vida cristiana en ese trabajo, si es la voluntad de Dios, va a llegar un necesitado, va a llegar un sediento. Y va a decir, mira, yo sé, mira, tú eres cristiano, ¿verdad? Y ahí usted puede empezar a compartir la palabra que lo puede salvar. Pero si estamos callados, hermanos, no hay posibilidad de salvar a nadie. Otro temor que tenemos que vencer es el temor de cambiar. Amén. Y usted dirá, ¿en serio, pastor? Sí, hermanos, en serio. Aunque usted no lo crea, hay gente que tiene miedo de cambiar. ¿Sabe por qué? Porque cambiar no es solamente implica un cambio interno, va a traer también un cambio externo. Y ese cambio externo, interno y externo, también va a traer un cambio con lo que están a tu alrededor. Va a traer un cambio con lo que están a tu alrededor. Como yo lo compartí hace varios domingos, yo antes de conocer al Señor, hace 23 años, tenía un tipo de amigos. El amigo borracho, el amigo mujeriego, el amigo que le encanta estar ahí haciendo un montón de cosas. Pero cuando me convertí al Señor y empecé a cambiar de verdad, esos amigos ya eran incompatibles conmigo. Porque tú eres mi amigo, pero no me voy a sentar a emborracharme contigo en un bar. Tú eres mi amigo, pero ya yo no hablo con groserías. Ya yo no ando con malos pensamientos, ni los dobles pensamientos. Entonces, hay gente que no soporta ese cambio que viene. Porque viene un cambio brusco. Si verdaderamente, Dios está cambiándonos. Si nosotros estamos abiertos a que Dios nos cambie, también a nuestro alrededor va a haber muchas cosas que ya no las necesitamos. Va a haber incompatibilidad muchas veces hasta con personas de la familia. Va a haber incompatibilidad hasta con amigos, porque el cambio va a traer eso, hermanos. El cambio es que usted va dejando de ser tinieblas poco a poco para convertirse en luz, pero la mayoría de los que le rodean siguen siendo tinieblas. Entonces ya hay una incompatibilidad.
Entonces de pronto usted se puede conseguir con frases como que, bueno, pero tú serás aburrido, tú serás aburrida, pero ¿qué te cuesta? Tómate una sola. ¿Sabes cuántas veces me dieron a mí tómate una sola? Yo ni una le dije. ¿Entienden los amigos? Pero tú serás exagerado. No, no es exagerado, estoy cambiando. Sí, te dicen extremista, te dicen fanático, te pueden decir de todo, pero lo cierto es que Dios nos ha mandado a cambiar. Porque si quedamos igual, ¿qué sentido tuvo? ¿De qué nos salvó si nos quedamos igual? Propósito diferente, mentalidad diferente, ahora estoy pensando otras cosas, ahora anhelo otras cosas, quiero otras cosas. Entonces, hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay gente que tiene miedo de cambiar. Hay gente que dice ser cristiano, como le pasaba a estos gobernantes, dice ser cristiano, pero no quiere perder los privilegios que tiene a su alrededor. Y hay un ejemplo clásico, antes de leer unos textos acá, hay un ejemplo clásico que nosotros podemos comprender definitivamente. Cambiar tiene un precio, cambiar tiene un alto precio, pero el que verdaderamente quiere caminar con Cristo la va a pagar. Si hay un hombre en la Biblia, si hay un hombre en las Escrituras que pudo haber tenido miedo de cambiar por todo lo que iba a perder, ¿saben quién era? Pablo. Pablo luego lo dice en Filipenses capítulo 3. Pablo dice, yo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, un rabino respetado. Pablo era una cosa impresionante en su época. Y cuando Pablo se convirtió a Cristo, cuando Cristo lo salvó y Pablo empezó a cambiar, ustedes saben todo lo que perdió Pablo, ¿verdad? Ya esos que eran los amigos, el primer día que Pablo se convierte, por manejar un número de días acá, se convierte un lunes y ya el miércoles tuvo que bajar de un balcón metido en una soga porque ya lo quería matar. De una cesta, ya lo quería matar. ¿Quiénes lo querían matar? Los que eran los amigos de él. Qué tremenda es la vida, ¿no? Los que eran compinches de él. ¿Por qué? Porque mientras él no había cambiado, ellos eran compinches. Pero como cambió, ahora es enemigo. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio, hermanos. Tenemos que estar dispuestos a pagar ese precio. Porque cambiar no significa que ese cambio me tiene que traer una gran bendición. No, muchas veces cambiar trae lágrimas. Muchas veces cambiar puede traer hasta soledad. Muchas veces cambiar puede hacer que se te venga toda la familia encima, se te vengan los amigos. Puede pasar muchas cosas. Pero si usted quiere verdaderamente cambiar, quiero decirle dos cosas importantes. Nunca va a estar solo, porque Dios va a estar con usted. Amén. Y en segundo lugar, esos amigos que se van, Dios lo va a reemplazar por verdaderos amigos. Amén. Es la diferencia. Pablo perdió mucho. Pablo perdió muchos amigos. Pablo perdió inclusive la colaboración de su gran maestro Gamaliel. Pablo perdió mucho. Pero ustedes saben lo que hizo Dios con Pablo, ¿no? A pesar de que Pablo perdió muchos amigos, Dios le dio un amigo especial, le dio a Bernabé, a Timoteo, y luego le dio toda la iglesia. Pablo nunca se sintió solo. Pablo nunca volvió a pensar, ay, estoy solo. No, porque Dios reemplaza a esos amigos. Se lo digo por experiencia. Dios reemplaza a esos amigos que no te convienen para tu vida cristiana. Si se quieren ir, que se vayan. Porque Dios lo va a reemplazar por verdaderos amigos. No tengamos miedo de cambiar, mis hermanos. No tengamos miedo de cambiar. Vamos a leer solamente 2 Corintios 5, 17. Es muy conocido por todos, pero vamos a leerlo allí, ubicarlo. 2 Corintios 5, 17. Avísenme si lo tienen, leemos juntos. 2 Corintios 5. Vamos a cobrar 10 pesos por cada texto que consigamos. No, echando broma. 2 Corintios 5, 17. Muy bien, estamos llegando. Amén. Perfecto, leemos juntos, ¿le parece? Amén. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas
nuevas. Hermanos, ese es el distintivo de un nuevo nacimiento. Este es el distintivo de la salvación. Cambiar. Es todo. ¿Cómo demuestro yo que soy cristiano? ¿Cómo demuestro yo que Cristo me salvó? Con mi vida nueva, con mi vida cambiada. De lo contrario, todo es puro verso. Todo es pura mentira. ¿Entiendes? Por eso es que a veces hay mucha gente que está defraudada del evangelio, de la iglesia, de un montón de cosas, porque hay gente que supuestamente dice que es cristiano, pero no cambiaron. Siguen en lo mismo, siguen con los mismos y siguen haciendo lo mismo, pero se montaron un título disque cristianos y eso es lo que hace avergonzar más bien el evangelio. El distintivo de un verdadero cristiano es cambiar. Amén. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, mis hermanos. Dejamos los dos textos que quedan ahí pendientes. Eso lo puede leer en su casa si quiere. Entonces estamos hablando de los temores. Estamos hablando de esos temores que tenemos que vencer. Pero principalmente en estas dos áreas es que Dios nos invita en esta tarde a que nos podamos concentrar. Hermano, hay que trabajar en hacer pública nuestra fe. El apóstol Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. No me avergüenzo. No tenemos que avergonzarnos de lo que somos, de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Somos cristianos, somos seguidores de Cristo. Y no tenemos que avergonzarnos, pero tenemos que vivir también como tales. No es solo decirlo, vivir como tales. De hecho, es más importante vivir como tal que decirlo. Porque si vives como tal, la gente se lo va a notar automáticamente, ¿ok? Y el temor de cambiar. Tenemos que romper con el temor de cambiar. No podemos seguir postergando el cambio que Dios nos está llamando. Dios nos manda a cambiar, hay que cambiar, hay que empezar a dejar lo terrenal, lo mundanal, lo que realmente sabemos que no está en la voluntad de Dios. Porque mucho o poco, la mayoría de los cristianos saben lo que realmente a Dios no le agrada. Mucho o poco. Y como decía un pastor, usted no se preocupe en cambiar lo que usted no entiende todavía, cambie lo que usted ya entendió. Va a ir creciendo en la fe, va conociendo, bueno, por lo que sabe ahorita es suficiente, trabaje con eso. Y conforme conozca más, irá cambiando más. Pero Dios nos llama a cambiar. ¿Por qué? Porque entonces tenemos el otro lado, tenemos de aquellos que algunos están en la iglesia, otros no están en la iglesia, pero sencillamente creen que pueden vivir una vida sin el temor de Dios. Así como hablamos de que hay temores en nosotros que nos impiden hacer la voluntad de Dios, también es importante entender que el incentivo para yo cambiar, la gasolina o la nafta que yo necesito para cambiar, precisamente la voy a obtener teniendo temor a Dios. ¿Se comprende? ¿Cómo le pierdo yo temor a las consecuencias que puede haber de mis cambios en perder un amigo, en perder relación con un familiar? Lo que va a hacer eso es el temor que le tengo a Dios. Yo prefiero en este momento de mi vida, y espero que así sea siempre, se lo pido a Dios, yo prefiero en este momento quedar mal con la humanidad entera y quedar bien con Dios. Amén. Porque tengo temor a Dios, tengo temor de Dios. Y como tengo temor de Dios, no importa si quedo mal con los demás, hablo haciendo la voluntad de Dios, no haciendo cosas que son condenables ante la sociedad, ¿no? Porque hay gente que dice, no me importa lo que piense la gente. Tienes que entender cómo es. La Biblia dice que si estamos en la voluntad de Dios, no nos importa lo que diga la gente, pero si andas haciendo fechoría, ya ahí no aplica, no aplica el pasaje. Entonces, una vida sin el temor a Dios, hay gente que quiere vivir así, mis hermanos. El Salmo 36, versículo 1, dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Hay gente que no le tiene miedo a Dios, hermanos. Hay gente que no le tiene miedo a Dios. Lo voy a repetir nuevamente. Hay gente que no le tiene miedo a Dios, hermanos. Piensen en eso. Le pregunto a ustedes. En este nos pasó en la casa que estaba lloviendo y tormenta.
¿Ustedes tienen miedo a un relámpago? ¿Se ha escuchado como cae un relámpago, no? Sí, un trueno. Un trueno, relámpago. Es tremendo. Sientes como que te estremece por dentro, ¿no? Estábamos en la casa tranquilito, creo que yo estaba acostado, y de pronto cayó ese trueno. Todos lo sentimos. Tremendo, bueno. Yo dije, va a temblar. Sí, pero una cosa tremenda, ¿no? Le pregunto... Sí. Bueno, ahora le pregunto a ustedes. ¿Le tienen miedo a ese trueno? Sí. ¿Le tenemos miedo a ese trueno que nos caiga así a nosotros? Rayos, sí. El rayo, ¿ves? ¿Ves? Pero de que me mate de un infarto, sí. Bueno, ahora fíjense algo interesante. Naturalmente le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo al mar. Fíjense algo tremendo, el mar. Sí. Aunque hay mucha gente del mar, pero llegó un momento que he visto esas tragedias, ¿no? Donde los tsunamis, el mar viene, hermano, es algo increíble. Sí, tremendo. Pregunto. ¿No sabe qué hay allá abajo? No, es que literalmente no hay nada que puedas hacer, porque literalmente te va a cubrir, no importa que nadas mucho, nadas menos, vas a morir, porque el mar es tremendo cuando se levanta. ¿Y qué hablar del fuego? Tremendo el fuego. A veces uno pasa por donde está quemándose cosas en los campos. Es tremendo. Yo en Venezuela viajaba mucho, que sea al llano, Barinas y todo esto, y muchas veces uno iba por la autopista y estaban quemando cosas a los lados y literalmente ya uno metido en el micro sentía el fuego, ¿no? La sensación. ¿Por qué? Porque tiene fuego intenso de lado y lado. ¿Y qué decir del viento? Imagínense ustedes el viento. En Estados Unidos pasa mucho con los huracanes, ¿no? 300 kilómetros por hora, 200 kilómetros. Es una cosa que levanta cualquier cosa, hermano. Le tenemos miedo al viento, le tenemos miedo al fuego, le tenemos miedo al agua, al mar, le tenemos miedo a los truenos, a los relámpagos. Y hay gente que no le tiene miedo a Dios. Y Dios es el creador de todo eso. Y Dios es peor que todo eso, hermanos. ¿Ve? Por eso que la Biblia siempre asocia al hombre que dice, yo no le tengo miedo a Dios. La Biblia le ha puesto un solo nombre, necio. Solo un necio dice, no me importa lo que haga Dios. No creo en Dios. No me importa, dicen algunos. Y esa actitud muchas veces se ve en personas que se dicen cristianas. Esa actitud de que no me importa. Hay gente que no le tiene temor a Dios, mis hermanos. Y eso no debería pasar. Entonces hay gente que el día de hoy te maquilla un poquito de la expresión temor. Ay, no, pero es que la Biblia no dice que le tengamos temor, pavor. No, sino que respeto. No. Una cosa es respeto, otra cosa es admiración y otra cosa es temor. Un ejemplo para entender este punto. ¿Le tenemos miedo a nuestros padres, sí o no? Yo le tengo miedo a los míos. Yo a los míos le tengo miedo cuando estaba pequeño. Todos le tenemos miedo. Ya ahorita no. Pero en la edad que teníamos que tenerle miedo, le teníamos miedo, no. Sí. ¿Por qué miedo? Porque nuestra vida está en la mano de ella, de él. ¿Se comprende? De ahí salía el temor. Porque él es el que tiene el control. Porque si mi papá viene y me dice, David, tú no me sales hoy. Y yo salía. Y sí, me pasaba por los aires a punta de correa, me pasaba por los aires, ¿no? ¿Me entiendes? Así, y eso me daba un temor. Por eso es cuando mi papá o mi mamá decía, no me sales, no importa cuán romántico yo lo quiera colocar, no salgo, porque tengo un temor. Es lo mismo con Dios. Dios quiere que le tengamos temor. Dios también quiere que le respetemos. Dios también quiere que lo admiremos, todo lo que ustedes quieran. Pero no se debe cambiar esa interpretación que es literal. La Biblia lo dice más de 200 veces en la Biblia está la palabra temor. Temor es temor. Y también hay unas versiones que sustituye temor por pavor. Sí, hay pavor por Dios. Porque si yo tengo temor a Dios, yo voy a sojuzgar, voy a mirar, a ver, ¿qué prefiero yo? ¿Prefiero agradar a Dios? Y no importa que este amigo, no importa que no me hable más este amigo, pero estoy bien con Dios. O, no, ay, pobrecito, mi amigo se me va a ir. No, mejor me voy a tomar con él para no perderlo.
Estoy menospreciando el temor a Dios. Ahora, ¿quién tiene el control de mi vida? ¿El amigo o Dios? Dios. Es Dios. Entonces, me conviene más tenerle miedo a Dios y no al amigo, a la familia, a la pareja. No, no, no. El Pedro y Juan estaban delante de las autoridades y las autoridades le dijeron, no vuelvan a predicar en el nombre de Jesús más nunca. Juan se paró, o estaba parado, mejor dicho, miró a Pedro, se miraron, pensaron un ratico, no sé, y ellos dijeron, no, mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. No vamos a dejar de hablar. Los llevaron, le dieron pero una paliza, los latigaron y todo, y ellos salieron contentos de haber sufrido por el nombre de Cristo. ¿Qué hizo Pedro y Juan en ese momento? Sopesaron a quién le tiene más miedo. ¿A quién le tiene más miedo? Y dijeron, no, le tenemos más miedo a Dios. Porque quedarnos callados, no seguir predicando, iba a traer una consecuencia para ellos mucho mayor que si los simples sacerdotes del templo les dieran unos latigazos. Eso es lo que tenemos que pensar a veces. Para no caer en pecado, para no vivir una vida de pecado, siempre tenemos que pensar, ¿quién me va a castigar peor? ¿Con quién me va a ir peor? ¿Con Dios o con el pecado? No, con Dios. Si le fallo a Dios es peor. Entonces prefiero fallarle a los demás, prefiero no hacer lo que los demás piden y hacer mejor lo que Dios pide, porque Él tiene el control de mi vida. Él es el que tiene control de mi vida, mis hermanos, el de su vida también. Y si usted no le hace caso a Él, Él va a tener la potestad de hacer algo en su vida o de juzgar su vida, cosa que a lo mejor tu familiar no va a poder hacer, no tiene la capacidad de hacerlo. Dios sí lo tiene, Dios sí lo tiene. Así que el temor a Dios no debe ser algo que el cristiano lo esté pensando. A ver, ay, ¿qué hago? ¿La voluntad de Dios? No debería estar ni pensando en la voluntad de quién. Siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Amén. Siempre hay que hacer la voluntad de Dios. Miramos un ratico. ¿Qué es una vida sin temor a Dios entonces? ¿Qué es una vida sin temor a Dios como muchos quieren vivir? ¿Cómo sería esa vida sin temor a Dios? Número uno, lo que le vengo diciendo. Muchos quieren vivir una vida sin temor a Dios. ¿Cómo sería esa vida sin temor a Dios? Es una vida sin temor a las consecuencias del pecado. Entonces hay gente, como le acabo de explicar ahorita, hay gente que no le importa. ¿Entiende? Es adúltero, es fornicario, es mentiroso. Su palabra no vale nada y son terribles. Y a esa persona no le importa las consecuencias. Son gente que le encanta vivir así. Agarran enfermedades, agarran un montón de cosas por sus pecados y aún así continúan en ellos. Leemos Efesios 4, 17 al 20. Vamos a leer eso así rapidito, ya estamos sobre el final. Efesios 4, 17 al 20. Avísenme cuando lo tengan, leemos juntos. Amén. Ya están buscando que todos lo tengan ahí. Efesios 4, 17 al 20. Efesios 4, 17 al 20. Ahí vamos, bueno, ahí está. Efesios 4, 17 al 20. Después de Gálatas está Efesios, ahí está. Muy bien, excelente. Muy bien, queremos que todos podamos leer. Listo, leemos juntos entonces, vamos. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Amén. Hay gente que ha perdido la sensibilidad. Hay gente, mis hermanos, son cosas que a veces lo estoy compartiendo con mi señora, con Fabi, y yo digo, yo no puedo creer cómo alguien, piensen en esto un ratico, cómo alguien se levanta
En la mañana se viste y esa persona en su mente sales a robar. ¿Están pensando eso? Es una cosa loca. La verdad, se levanta, se viste y lo que sale es a ver dónde algún incauto por ahí para robar el celular. Una persona se levanta, se viste, agarra un arma y sale a robar un auto. Es una cosa que tú dices, Dios mío, ¿qué mente puede concebir tal cosa? Y lo peor es Sí. que lo justifican por la necesidad. Bueno, por eso, y pueden argumentar muchas cosas, pero lo que estamos aprendiendo es eso. Hay gente que no tiene temor de las consecuencias del pecado. Y a veces Fabi me dice, pero si ese chico ya vio en la televisión cómo el que fue a robar, lo atraparon, está preso. ¿Eso no es suficiente? No, no es suficiente. Ellos ven cómo otros que fueron a hacer lo mismo, lo atraparon, a otros los mataron, aún así van y lo hacen. ¿Por qué? Porque una sociedad que ha perdido el temor a Dios. Cuando ya no hay temor por las consecuencias, a la consecuencia del pecado, la gente hace de todo, mis hermanos. Por eso estamos en un mundo peligroso. Por eso que uno siempre vive preocupado. El chico va al colegio y uno está ahí orándole a Dios y siempre pendiente, mandando mensajitos. Llegaron bien a casa, llegaron bien al trabajo. ¿Por qué estamos en ese mundo tan triste? Porque es un mundo donde el hombre le ha perdido el temor a las consecuencias del pecado. Pero no solamente el temor a las consecuencias del pecado, sino que también es una vida sin temor a Dios, también es una vida sin temor al juicio de Dios. Miren qué nivel estamos subiendo, niveles muy altos. Primero dijimos que una vida sin temor a Dios es una vida que no teme las consecuencias del pecado. En segundo lugar, es una vida que no le tiene miedo al juicio de Dios. ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, la mayoría que está aquí está bastante joven. Bueno, hay más jóvenes aquí pero recuerdo que en mi juventud, conociendo un poquito el mundo cristiano de mi época, ¿sabe que evangelizar era en un sentido un poco más sencillo? Por lo menos, hablo 80 años, 90, muchas veces salía a la iglesia o salían los hermanos y el hermano de pronto se conseguía con una persona y le decía el juicio de Dios. Vas a ir al infierno. Y aunque ustedes no lo crean, esa persona tenía cierto temor y, oye, sí, mi alma. Y se accedía a escuchar la palabra y si Dios quería, pues esa persona era salva. Hoy en día, hagan la prueba para que ustedes vean. Párense adelante de alguien y dile, mira, si no tienes a Cristo, vas a terminar en el infierno. Te dicen, ¿qué me importa? El infierno es aquí, te dicen. Y te sacan un montón de argumentos porque lamentablemente estamos en los últimos tiempos. También con la idea de ir al infierno. Sí, o hay gente que dice que sí. Yo lo decidí, prefiero, sí. Sí. O la famosa negación. No existe ni cielo ni infierno, no existe Dios. Te salen con la negación. Pero este es el tiempo que estamos viviendo, porque este es un tiempo en donde la mayoría de los hombres viven una vida sin temor a Dios. Vivir una vida sin temor a Dios es que no le tiene miedo a las consecuencias del pecado. Por eso es que el fornicario es fornicario, el adúltero no para de adulterar. Es una cosa tremenda, hermano, en la sociedad que estamos viviendo. Las mujeres se casan, tienen como 20 matrimonios y más bien la sociedad las exaltan. Ay, dejó a este, se casó con otro, a un nuevo amor y un montón de cosas locas ahí que uno escucha todo el tiempo. Pero también tenemos un mundo que no le tiene miedo al juicio de Dios. Ha perdido el miedo al juicio de Dios. Ahora pregunto, ¿eso significa que por eso el juicio de Dios no va a venir? No, va a venir igual, con sus mismas consecuencias, pero el hombre le ha perdido el miedo al juicio de Dios. Romanos 1:32, ¿lo tienen? Sí, amén. Muy bien, leemos rapidito, por favor. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Perfecto, ustedes lo leyeron. ¿Qué parte le pudo haber llamado la atención allí? No, la parte clave ahí dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios. ¿Ven ahí? Es decir, ellos están conscientes del juicio de Dios. No es que no están conscientes, no son gente que no sabe, no. Están conscientes del juicio de Dios, aún así han decidido, no me importa.
que Dios me juzgue, dicen algunos, de manera muy soberbia. Tercero, una vida sin temor a Dios es una vida que no teme tampoco la condenación eterna, mis hermanos. Vamos a ver Juan capítulo 3, Evangelio según San Juan, volvemos a los evangelios. Evangelio según San Juan, capítulo 3, 18 al 19. Miren estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 3, 18 al 19. Avísame si lo tenemos todos y leemos juntos. Amén. Amén. Vamos. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. No temen a la condenación eterna porque la luz vino, pero ellos eligieron. Ellos dijeron, no, quiero seguir viviendo en tinieblas. Por último, una vida sin temor a Dios, mis hermanos, que es la parte más triste. Terminamos con la parte más triste de una vida sin temor a Dios. Es una vida que no tiene a Dios en cuenta. Es una vida que ha decidido excluir a Dios de toda su vida, Y ustedes dirán, pastor, ¿eso es posible? Bueno, sí, pero no. Excluir a Dios de toda tu vida voluntariamente es un acto, en primer lugar, un acto de necedad, pero es un acto de rebeldía. En la práctica, ese hombre no ha podido excluir a Dios de su vida, porque Dios sigue siendo Dios. Pero va a vivir como si Dios no existe. ¿Conocemos gente así? Sí. Por montón, ¿no? Leemos Romanos 1, 28 al 29. Romanos 1, 28 al 29. ¿Lo tienen? Amén. Ah, yo no, ya va. Ahí vamos. Listo. Romanos 1, 28 al 29 dice: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Todo lo que acabamos de leer ahorita, ¿qué nos está describiendo? ¿A qué nos describe? Nuestra sociedad actual. No, nuestro día a día. Usted se levanta en la mañana, prende el televisor, urgente. Lo mataron para robar el auto, lo mataron para robar la moto. Eso no es. Las noticias del día de hoy, ¿qué son? Son reflejos de esto. Reflejo de una sociedad que no tiene en cuenta a Dios. Y por último, el versículo 21, en retrospectiva lo leemos, el 21 dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Y así es, mis hermanos, una vida sin el temor a Dios, una vida sin el temor de Dios, es una vida que no le tiene miedo a las consecuencias del pecado, no le tiene miedo al juicio de Dios, no le tiene miedo a la condenación eterna, ni tampoco toma a Dios en cuenta. Estas cosas son las que finalmente van a condenar al hombre. Pero Dios no quiere que todos los hombres sean condenados. Y por eso que está la palabra de Dios, por eso que tenemos que trabajar en nosotros, por eso que no podemos vivir como si nada hubiese pasado. Si verdaderamente usted ha tenido un encuentro con Cristo, usted ha reconocido que hay un Salvador, pues tenemos que trabajar en nosotros para vivir como ese Salvador pide. Amén. Vamos a estar puestos en pie, vamos a leer la conclusión y vamos a ir finalizando. No, le he puesto unos beneficios de una vida sin temor a Dios, pero no hay problema, podemos avanzar. Muy bien, porque hay muchos beneficios de una vida sin temor a Dios. Se me olvidó esa parte ahí, que la gente no sabe. Entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás conocimiento,
El temor de Jehová es aborrecer el mal. Son los beneficios que hay cuando tenemos temor a Jehová. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El temor de Jehová aumentará los días, jóvenes. El temor de Jehová aumentará los días. Por eso es que la juventud ahorita está muriendo, pero como mosca. Tenemos jóvenes 18, 19 muriendo. ¿Y dónde mueren? ¿Dónde mueren? Saliendo del boliche, saliendo de esto, se peleó con este. Y los jóvenes están, ya hoy en día hay más padres enterrando a hijos que al contrario, que hijos enterrando a padres. Es triste esto. ¿Y por qué pasa eso? Porque tenemos jóvenes que quieren vivir sin el temor a Dios. Y la Biblia dice que uno de los beneficios de tener temor a Dios es que tus años van a aumentar. Tus años van a aumentar porque en los lugares en donde normalmente están los peligros que les cortan la vida a los jóvenes, un joven cristiano no debería estar ahí. Amén. Pasó la famosa tragedia ahí en Dominicana, un montón de gente murió, lamentable. Mucha gente murió, cayó el techo, un montón de gente murió. Lamentable, triste, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Estás en un lugar equivocado, ¿no? Porque si alguno era creyente, ese no era su lugar. No importa que se caiga el techo de la iglesia, pero vamos al cielo. Eso ahí es diferente. No hablamos por la tragedia en sí, sino que hablamos de que hay lugares inadecuados. Hay lugares que no necesitamos estar. El temor de Jehová es la fuente de confianza, es la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El último me encanta. Con misericordia y verdad se corrige el pecado y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Amén. Listo, me encanta el último. El pecado se corrige, Proverbios 16:6. El pecado se corrige porque le tengo más miedo a Dios que cualquier otra cosa. Por eso no entro en pecado, por eso lucho todos los días, por el temor a Dios. Y ese temor a Dios es lo que permite que te apartes también del mal. No todo lugar es tuyo, no porque tú eres tonto, no porque eres aburrido, sino que no quieres estar en un lugar en donde la presencia de Dios no te pueda acompañar, en donde Dios no te pueda guardar, en donde Dios no pueda pelear por ti. Si estás en un lugar en donde Dios literalmente no te va a acompañar, estás en un lugar peligroso, muy peligroso. Amén. La conclusión nos dice, debemos vencer los temores que nos impiden hacer pública nuestra fe y los cambios que Cristo a través de su palabra ha hecho en nosotros. Porque si verdaderamente la luz de Cristo nos ha tocado, ya no podemos vivir como si nada hubiese pasado en nuestras vidas. Amén. Ya no podemos vivir como si nada hubiese pasado en nuestras vidas. Pero, por último y más importante, mis hermanos, quiera Dios que esta tarde tengamos este compromiso. Nunca más una vida sin el temor a Dios. Nunca más. Que esta tarde sea una determinación que usted y yo podamos tomar. Nunca más una vida sin el temor a Dios. No, tengo temor a Dios. Hay gente que dice, pero pastor o David, ¿por qué tú no haces esto, por qué no haces aquello? ¿Te lo prohíbe tu iglesia? A mi iglesia no me prohíbe nada. Es mi temor a Dios lo que me prohíbe de no hacer cosas que no están en la voluntad de Dios. Mi temor a Dios. No es la iglesia, no es la denominación, no es el pastor, no es porque los hermanos me están viendo. Es mi temor a Dios. Nuestra protección es el temor que tenemos a Dios. Por eso nos guardamos, por eso nos protegemos, por eso nos cuidamos, por el temor a Dios. Amén. Amén. Vamos a orar, dar las gracias a Dios y permitir al Señor que esto que hemos aprendido, mis hermanos, lo podamos poner por obra. Esa ha sido mi oración durante toda esta serie. No decir qué linda la prédica, no. Haz algo con ella. Amén. Haz algo con ella, mis hermanos. Salgamos a trabajar con el oído. Salgamos a practicar el oído. No podemos seguir viviendo como si nada hubiese pasado. Porque si Cristo pasó por nuestra vida, pasó y pasó mucho. Pasaron grandes cosas y tenemos que ahora exteriorizarlos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias, mi Dios. Bendecimos tu nombre, porque eres bueno, maravilloso y perfecto, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos una vez más en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra
como río de agua viva, no se seca nunca, Señor, no se seca nunca esa fuente de tu palabra. Y domingo a domingo hay tanto alimento, hay tanto nutriente para nuestra alma, para nuestro espíritu, para que podamos seguir trabajando en nosotros, para que podamos seguir madurando, para que podamos seguir dándole lugar a tu palabra, que realmente nos pueda seguir transformando, nos pueda seguir haciendo conforme a tu voluntad. Y hemos aprendido en esta tarde, Padre, que definitivamente hay muchos temores, mi Dios, que tenemos que sacarlos de nuestra vida. Ese temor a no hacer nuestra fe pública, ese temor de no reconocernos como cristianos en este mundo en el cual vivimos, pero también, mi Dios, ese temor de realmente dejarnos abrazar, de no salir adelante, mi Dios, en todo lo que realmente es tu voluntad, en todo lo que realmente tú has pedido, Padre, para nuestro cambio, para hacer ese giro, mi Dios, de 180 grados, porque si seguimos igual, de nada sirve hablar de una salvación. Si seguimos igual, de nada sirve hablar de cambios que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Y yo sé que muchas veces tenemos temor de hacer fe, de hacer pública nuestra fe. Muchas veces tenemos temor de cambiar, pero en esta tarde, mi Dios, en esta hora, Padre, pedimos que esos temores sean sacados de nuestras vidas, que tú nos ayudes, Señor, a vencer esos temores por medio de tu palabra, y que a partir de hoy, Padre amado, no solo hagamos continuamente pública nuestra fe en lo que hemos creído, sino que también tengamos la valentía, tengamos la fuerza, y tengamos la determinación para cambiar, no importa lo que nos toque perder, para cambiar, no importa lo que nos toque resignar, para cambiar, porque ciertamente tú nos has llamado a un cambio, tú nos has llamado a santidad, tú nos has llamado a vivir diferentes de todo lo que aquellos que no te conocen, porque estamos en una sociedad profundamente pecaminosa, estamos en una sociedad en donde los hombres han decidido vivir sin temor a ti, sin temor de Dios delante de sus ojos, y ciertamente esto ha hecho de este mundo el infierno que hoy es, el infierno que día a día vemos con nuestros ojos. Pero, Señor, nosotros nunca más queremos volver a vivir sin temor de ti. Nunca más una vida sin el temor a Dios. Nunca más una vida sin el temor de Dios. Queremos vivir bajo tu temor. Queremos vivir, como dice ese Proverbios 16:6, que el temor de Jehová corrige el pecado, que nos permita corregir, que nos permita apartarnos del mal, porque tenemos temor de ti. Queremos hacer tu voluntad por encima de cualquier cosa, Padre. Queremos hacer tu voluntad por encima de cualquier consecuencia. Queremos agradarte a ti antes que agradar a cualquier otra persona. Pon en nosotros esta convicción. Mantén en nosotros esta convicción. Mantén en nosotros esta resolución. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nosotros no queremos que nuestra alma vaya a la condenación. Queremos que nuestra alma vaya a tu presencia, y para eso, Señor, tenemos que no solamente creer en ti como Señor y Salvador, sino que también tenemos que estar abiertos a que tú nos cambies, a que tú nos des esa nueva vida, porque la vieja vida no sirve para tus propósitos. Es menester una nueva vida en Cristo, y esa tenemos ahora, y esa la queremos mantener, y queremos seguir trabajando en ella para poder hacer tu voluntad. Gracias, Padre, por este tiempo en tu presencia. Gracias por cada uno de mis hermanos. Gracias por que les has traído, Padre amado, en esta tarde para adorarte, para escuchar tu palabra, necesaria palabra para nuestras vidas, Señor. Padre, ponemos nuestra semana en tus manos, el día de mañana, toda la semana en tus manos, Señor. Así sean días fáciles, así sean días difíciles, no queremos un día sin ti. Ayúdanos, Señor, a vivir en tu temor. Ayúdanos, Señor, cuando vamos a tomar decisiones, frente a cada decisión, que podamos mirar primero lo que te agrada a ti, lo que realmente va a estar en tu voluntad, que podamos vivir como cristianos con el temor de Jehová, cristianos con el temor del Señor. Bendice nuestra semana, ayúdanos en todas las cosas y permítenos volver nuevamente el domingo
para darte gracias, para darte adoración por todo lo que haces y sigues haciendo por nosotros. Te adoramos y te damos gracias y te oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Vamos a recitar Juan 8:32, hermanos. Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Que la paz, el amor, la bendición de nuestro Dios, el temor de Jehová pueda reposar, pueda vivir, pueda permanecer sobre cada uno de nosotros, no solamente en esta noche, sino por siempre. Vayan en paz, que Dios les guarde grandemente, mis hermanos. Y despedimos a los hermanos en las redes sociales. Amén, amén, a finalizar ahí.